Buenas noches, compañeros. Procedemos, vamos a dar inicio al webinar. Les recordamos, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagados. Cualquier pregunta respecto al tema, por favor, a través del chat. El ingeniero al final tratará de responder sus dudas. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la presentación. Mi nombre es Diego Rivera y voy a ser su moderador esta noche. ASMEUNAC presenta el siguiente webinar llamado Análisis de esfuerzos en tuberías en proyectos electromecánicos. Y contamos con la presencia del ingeniero Brenner Silva Ramírez, que cuenta con 14 años de experiencia, es egresado de la UPC y posee una especialización en ingeniería de tubería y de hecho de la construcción. Actualmente cursa la maestría en gerencia de proyectos electromecánicos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajó 11 años en Graña y Montero, donde desarrolló múltiples proyectos de mediana y gran envergadura. Posteriormente trabajó en la ingeniería del coordinador de proyectos en Pluspetrol. Sin más, procedo a dejar al ingeniero a cargo del webinar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Ok. Solo para comprobar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el día de hoy vamos a ver el tema de análisis de esfuerzos en tuberías en proyectos electromecánicos. Según el ASME 31.3, y aquí recalco básicamente 31.3, también se ve para 31.1, 31.8, pero yo creo que eso ameritaría otra charla, ¿no? Cualquier duda o pregunta, como ya lo había mencionado Jorge, me parece, y Fernando, lo pueden hacer por el chat o de todas formas al final podríamos revisarlas y ampliarlas, ¿no? Al final también de la presentación voy a dejar abierto un link para que puedan descargar esta presentación. Es muy extensa. Si ven, bueno, aquí había puesto 2.8, se saltó. El punto 9 es teoría básica. Es una teoría de un curso que dicté en el pasado para un nivel básico y pues son como 100 páginas, y pues no las vamos a ver el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a tocar lo esencial, vamos de más a menos para aprender qué es básicamente analizar tuberías para plantas industriales, ¿no? Y sobre todo el análisis de esfuerzos de estas tuberías. Voy a hacer un repaso breve de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a primero, como les decía, de más a menos. ¿Qué es el análisis de esfuerzos en tuberías? Las definiciones y conceptos importantes en los sistemas de tuberías. ¿Por qué se exige el análisis de esfuerzos? Los criterios para seleccionar las líneas críticas, y vamos a ver por qué líneas críticas, ¿no? Los software de análisis que hoy en el mercado se ofrecen, los casos de carga y algo que para mí es esencial, los requerimientos para un análisis de esfuerzos en tuberías. Aquí quisiera mencionar de que no basta con saber la teoría, no basta con aprender el software. Si finalmente tú presentas un reporte que no se sabe leer, ¿no? El producto final para un proyecto de electromecánico, el producto final es una memoria de cálculo, la cual tiene que quedar muy bien escrito las conclusiones de análisis o qué fueron tus puntos de partida para analizar. Y aquí también tiene que jugar mucho el B31.3. En mi experiencia, he visto reportes en donde sacan el reporte del software y pues a mí me deja mucho que desear el concepto que tienen sobre el análisis de esfuerzos las personas, ¿no? Yo me pregunto, o saben el software o saben la teoría, pero no lo saben concluir, ¿no? Entonces, básicamente esta charla va a tocar ese punto, ¿no? ¿Qué analizar? ¿Por qué analizar? ¿No? Bien, aquí dejo una primera pregunta. ¿Dónde se aplican los análisis de esfuerzos en tuberías? ¿No? Y pueden ustedes entrar a la página del Menti, entrando con este código o el código QR,
para responder, ¿no? Me parece que aquí había cambiado la pregunta. Ah, sí, está bien. ¿Dónde se aplican? Y lo que quisiera es que ustedes, a través del Menti, www.menti.com, usando el código 59 58 20 29, ingresen y pongan con sus palabras dónde se aplica el análisis de esfuerzo de tuberías. Un poco para interactuar entre lo mío y lo usted, ¿no? Bien, ¿alguien nos responde? Transportes de oxígeno, ok. ¿Quién más nos puede responder? Ah, disculpen, creo que mi presentación solamente está para... Voy a ver, ahí está. Bien, solo una persona logró entrar al Menti y nos responde transporte de oxígeno. Ah, bueno, ahí hay otra persona, reinyección de fluidos. Ok, no sé si hay otra persona que se anime a responder. Creo que somos 24 personas y también las personas que están en el Facebook en línea también podrían participar. Esto es un poco interactuando para no ser yo solo el emisor de esta comunicación, ¿no? Sino que ustedes también interactúen. Es una forma también de llevar una clase y de interactuar con los alumnos. Bien. Ok, reinyección de fluidos y transporte de oxígenos. Transporte de vapor, correcto. Gas natural, ok. Yo creo que se están animando. Variación de presión y temperatura, ok. Variación de temperatura, gas natural. Correcto. Yo creo que los que nos han respondido todos tienen mucha razón. ¿Dónde se aplica análisis de esfuerzos en tuberías? Básicamente en plantas industriales, ¿no? Plantas de hidrocarburo, correcto, ¿no? Plantas industriales. Y donde las tuberías tengan las suficientes condiciones como para que se analicen los esfuerzos. Ya veremos los criterios que se toman para analizar una tubería. No es que yo tenga un proyecto y tenga la duda de que esa tubería por la presión y temperatura pueda llevar o se le pueda realizar un análisis de esfuerzos, ¿no? Esto porque es una decisión importante. Hacer un análisis de esfuerzos no es una cosa de que quiero un entregable más, ¿no? No, primero hay que conseguir al especialista, que me va a salir caro, y posiblemente hacer una memoria de cálculo para ese análisis pueda conllevarme, no sé, 100 horas, 70 horas, y pues eso es multiplicado por la tarifa del especialista, más lo que te va a cobrar la empresa, pues termina siendo un dineral, ¿no? Entonces hay que saber dónde se aplica. Lo que ustedes me han dicho es, bien, yo tengo una planta de hidrocarburos, bien, sí, ahí también se aplica. Tengo transporte de oxígeno, sí, pero hay que ver si la línea cumple las condiciones, ¿no? Creo que nos han respondido varias personas. Voy a dejar de compartir esto y voy a regresar a la presentación. Ok, entonces comenzamos. ¿Qué es el análisis de esfuerzos en tuberías? Y leyendo, dice, la función de las tuberías en todas las plantas de proceso y o de potencia, ya cuando hablamos de potencia, AMB 31.1, es la de transportar de un lugar a otro gases, líquidos, partículas sólidas suspendidas, las cuales se encuentran bajo ciertas condiciones, ¿no? De presión y temperatura. Bien. Los sistemas de tuberías deben ser diseñados de manera tal que exista una flexibilidad, ¿no? Es una palabra que lo van a ver mucho. Algunos le llaman análisis de flexibilidad. La palabra correcta en realidad es análisis de esfuerzo, ¿no? Pero la flexibilidad es que la tubería tenga suficiente movilidad para que se pueda desarrollar, ¿no? Para que no tenga sobreesfuerzo, ¿no? Suficiente que impida que las expansiones y contracciones térmicas, los movimientos generados por los equipos, que impliquen fallas en las tuberías, los soportes, las boquillas de los equipos,
y por esfuerzos mayores a las admitidas por estos. Ese es un resumen así bastante general, ¿no? Yo creo que es como para seguir hablando sobre qué es análisis de esfuerzos en tuberías. Y dos conceptos importantes, análisis de esfuerzos y cálculo de flexibilidad. Cuando alguien te dice análisis de esfuerzos, es análisis, la palabra analizar es que desarrolles las implicancias que tiene una tubería sobre los esfuerzos, ¿no? Y concluyas algo, ¿no? Analices como buen ingeniero, ¿no? Veas todos los casos posibles y des una conclusión, ¿no? En cambio, cuando tú mencionas sobre cálculo de flexibilidad, para mí, la verdad, termina siendo un concepto un poco erróneo, ¿no? Porque dices cálculo, el cálculo lo puedo asignar para que lo desarrolle un software específico y me bote ciertos reportes, sin analizar, ¿no? Y esos reportes se los entrego a alguien que sepa leer los resultados, ¿no? Pero pues me corro la doble chamba de que alguien me calcule en un software y luego contratar a otro para que lo interpreten. Entonces, básicamente cálculo de flexibilidad es desarrollo de un software informático, ¿no? Los sistemas de tuberías, creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que son sistemas de tuberías, ¿no? Y ya veníamos diciendo en dónde se encuentran en las tuberías, y aquí puse dos imágenes referenciales de las tuberías. En la mano izquierda pongo tuberías que son de PRFB, de acero y de otros materiales, ¿no? Sobre pipe racks, con válvulas, ¿no? Con loops, ¿no? Con suficiente flexibilidad. Y en la mano derecha pongo tuberías con aislamiento, ¿no? Aisladas térmicamente porque tienen alta presión, alta temperatura, ¿no? Sobre todo alta temperatura para poder, para que esa temperatura no más bien dicho, para que se conserve el calor tienes que ponerle un enchaquetamiento para que pueda transportarse el fluido correctamente, ¿no? Primero, el por qué hacemos análisis de esfuerzo. Siempre las personas se preguntan por qué analizar esfuerzos en un proyecto si nadie me lo pide, ¿no? Es decir, si es un gerente de proyecto, un coordinador de proyecto o el jefe de disciplina, le dice a su cliente, pero ¿por qué quieres análisis de esfuerzo? ¿Quién te lo está pidiendo? ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está la especificación? ¿Por qué me lo pides, no? Entonces, como les dije al inicio, vamos de más a menos, y el Decreto Supremo 023-2015 EM, que básicamente es la modificatoria del Decreto Supremo 051-93 EM, en la modificación del artículo 51, dice, las líneas deberán seguir las rutas más cortas y en menor número posible de accesorios, dejando provisiones para expansión y flexibilidad, ¿no? Entonces ya te marca un parámetro de que tienes que hacer todo lo posible para que esa tubería no tenga los menores posibles de accesorios, la provisión de la expansión para que esa tubería no se genere sobreesfuerzos, y flexibilidad. Flexibilidad va muy de la mano con con que la tubería o que tu sistema sea muy rígido, ¿no? Hay dos términos que luego se ven en los cursos de análisis de flexibilidad, sobre todo en el avanzado, para hacer análisis dinámico, en donde la tubería, tú determinas si la tubería es flexible o es rígida, de acuerdo a la API 618, donde te menciona que las tuberías por frecuencia natural tendrían que estar entre el rango de 3 a 5 Hz. Si están por debajo de 3 Hz, tu tubería es demasiado flexible, ¿no? Y si están por encima de 5 Hz es que es muy rígida y que pues estás poniendo demasiados soportes, ¿no? Con lo cual es muy costosa. Entonces, si tú lo mantienes entre 3 y 5 Hz como frecuencia natural, es un punto óptimo, ¿no? Y también no deberían estar por debajo de 3 Hz porque, ¿qué pasa? Puede entrar en resonancia con frecuencias como por ejemplo un sismo, ¿no? El sismo viene con sus ondas, tiene ciertas frecuencias y puede entrar en resonancia con eso. O el simple hecho de que pase un camión cerca de la tubería, ese movimiento del camión genera vibraciones y esas frecuencias pues pueden ser bajas y pueden entrar en resonancia con la tubería. Eso
de una partecita pequeña, ¿no? Este es un tema muy amplio, no quisiera irme por ahí. Bien, mencionaba que de primeras el decreto supremo. Aquí también quiero mencionar algo. Durante la elaboración de los contratos de proyectos, siempre te dan una jerarquización normativa. ¿Por qué? Porque los decretos supremos, que aquí en el Perú son parte de la pirámide de regulaciones gubernamentales, ¿no? Ya marcan ciertos parámetros que no pueden ir por debajo de otros parámetros o normas, ¿no? Entonces, en los contratos, cuando tú firmas un contrato, te ponen ahí jerarquía normativa. Regulación, el contrato, ¿no? 2, regulación gubernamental. Aquí vienen los decretos supremos. 3, especificaciones, no sé si alguna empresa tiene algún vínculo de especificaciones internacionales, ¿no? Te dicen de acuerdo, no sé, a Global Practice, de acuerdo al PIP, no sé, los marcas ahí, ¿no? 4, especificaciones del proyecto, especificaciones de la empresa, ¿no? En donde cada empresa pues puede hacer su especificación de análisis de flexibilidad y pues la marca ahí, ¿no? Entonces te va diciendo, lo que diga el decreto supremo está por encima de lo que diga tu especificación internacional y lo que diga tu especificación local o de proyecto o de empresa, ¿no? Y por último, de último, están las buenas prácticas. Y eso me permite a mí llevar un orden de prevelación de decisiones, ¿no? Porque de repente alguien viene y dice, no, pero por buena práctica se tiene que dejar que el desplazamiento de una tubería sea 100 milímetros, ¿no? Por buena práctica. Oye, pero ¿y eso dónde lo sacaste, no? En mi especificación dice que tiene que ser 150 milímetros como máximo, ¿no? Entonces, esas discusiones se resuelven a través de una jerarquización. Ok, continúo. Por las exigencias del mismo código B31.3 como normativas internacionales, ¿no? B31.3 en el punto 3.19.1.1, los sistemas de tuberías deberán tener suficiente flexibilidad para evitar que las contracciones y expansiones térmicas o movimientos de soportes y conexiones de tuberías causen falla en la tubería y o soportes debido a sobrecargas, fatigas, fugas de juntas, esfuerzos o distorsiones perjudiciales en tuberías y válvulas o en equipos conectados a las tuberías como resultado de fuerzas y momentos excesivos. Para salvaguardar a los sistemas de tuberías y a la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una tubería de alta presión y alta temperatura y no le hago análisis de esfuerzo? La instalo en mi planta X y no le hice análisis de flexibilidad porque simplemente yo fui el jefe del proyecto y dije, no haga análisis de flexibilidad porque eso me va a costar más a mi proyecto. Y se lanzan a montar la tubería. Y cuando encienden la tubería, cuando ya el fluido pasa por la tubería, eso como tiene demasiados sobreesfuerzos, revienta y al primero que encuentra por ahí en la planta, pues ahí pasan cosas que uno no desea, ¿no? Entonces, hay que salvaguardar la vida y de ahí la integridad de las tuberías para que, pues, también son un costo, ¿no? Instalar una tubería sobre un pay rack no es nada barato. Hay que poner andamios, hay que poner soportes, hay que tener gente, ¿no? Entonces, pero primero es la vida y luego pues el costo que has invertido en poner esa tubería. O sea, la memoria de cálculo de flexibilidad, si bien es cierto, es costosa, pero es mucho más barato que todo lo que vas a perder por no hacerlo, ¿no? Los criterios para seleccionar una línea crítica. ¿Y qué dice el scope del B31.3? A mí me gusta mucho tener bien claro qué dicen los scopes, qué dice el scope del B31.1, B31.3, B31.8, porque te dan el parámetro de para qué sirve ese código, ¿no?
¿Y qué es lo que dice la B31.3? Lo leo. Es responsabilidad del propietario seleccionar la selección del código que mejor se aplique a las instalaciones de tuberías propuestas. Los factores que el propietario debe tener en cuenta son limitaciones de la sección del código, requisitos jurisdiccionales y aplicabilidad de otros códigos y normas. ¿Qué se está diciendo? Que el propietario es el que tiene que marcar cómo vas a diseñar tus sistemas de tuberías. Y ya venía diciendo en los contratos que tiene que poner una jerarquización de cómo quiere que se desarrolle su proyecto de acuerdo a la secuencia de especificaciones o desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces aquí ya ponía, ¿no? Las exigencias, contratos, regulaciones gubernamentales, normas internacionales, especificaciones del cliente y buenas prácticas. Esto también lo enmarca en los contratos FIDIC. No tengo claro si para los contratos NEC también lo enmarca, pero en alguna oportunidad lo vi en el FIDIC, ¿no? Como parte de un contrato, ¿no? Según las especificaciones internacionales, aquí lo que les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Dónde se hacen análisis de esfuerzo, ¿no? Los criterios, ¿no? Comienza, a menos que el ingeniero propietario apruebe lo contrario, se realizará un análisis formal de flexibilidad por computadora para cada uno de los siguientes sistemas de tuberías. ¿Cuándo hago un análisis de flexibilidad? No. Las líneas de proceso, regeneración, descoquificación, hacia y desde los calentadores y generadores de vapor de incendio. Tengo calentadores y generadores de vapor de incendio con líneas conectadas, fijo, análisis de esfuerzo. Tengo líneas de proceso hacia y desde todos los compresores y sopladores, conexiones a compresores y sopladores, fijo, análisis de esfuerzo. Todas las líneas de 3 pulgadas y más grandes conectadas a otros equipos rotativos, conexiones a equipos rotativos más de 3 pulgadas, fijo, análisis de esfuerzos. Principales líneas de proceso y regeneración hacia y desde reactores, fijo, análisis de esfuerzo, ¿no? Tubería, todas las líneas de 4 pulgadas y mayores con una temperatura de diseño de 450 grados Fahrenheit, que más o menos son 232 grados centígrados o superiores, análisis de esfuerzo. Entonces, si solo creíamos que se requería presión y temperatura para determinar si era una tubería apta para análisis de esfuerzo, no es del todo cierto. Son criterios que hay que tomar en cuenta, es como un checklist, ¿no? Si cae en alguno de estos rangos o alguno de estos ítems, esa línea va para análisis de esfuerzo, ¿no? No quiero seguir ser extensivo, ¿no? Esto luego lo comparto y ustedes lo pueden ver, ¿no? Más acá ahí, bueno, voy a mencionar las dos primeras. Todas las líneas de 20 pulgadas y más grandes con una temperatura de diseño de 150 grados Fahrenheit y superiores, y todas las líneas que contienen juntas de dilatación, ¿no? Con revestimiento interno refractario, por ejemplo, y así. Entonces, esos parámetros son importantes para determinar si va o no un análisis de esfuerzos. Ese es desde el punto de vista de especificaciones internacionales. Esto yo lo copié de una de ellas, entonces es importante, ¿no? Luego, ¿qué te dicen algunos libros, ¿no? La literatura, si uno va a buscar libros de análisis de esfuerzos, por ahí encuentra este recorte, ¿no? Y lo categoriza, ¿no? Te dice por presión y temperatura. Bueno, tenemos creo una pregunta. No, sí, son buenas prácticas. No está en la B31.3. La B31.3 no te lo dice. Es más, te dice que se haga un análisis formal, pero te da otros parámetros como que tengas esfuerzos reacciones en los soportes de las cargas, ¿no? Pero esto no está en la B31.3. Esto, como lo venía diciendo, son especificaciones internacionales y te da los parámetros para determinar cuándo es una tubería cumple para flexibilidad, o esto que lo encuentras en libros, ¿no? En la categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5, ¿no? Donde la 1 y la 2 te dice las tuberías que entren en esta categoría deben ser revisadas cuidadosamente por el ingeniero de esfuerzos, ¿no? La 3, para las tuberías que entran en esta categoría, se pueden resolver por medio de un análisis simplificado, que esto sí lo enmarca el B31.3. El análisis puede
hacerse para cualquiera de los métodos aproximados reconocidos como cantilever, guiados, tablas, span básicos, etc., asegurándose de que se usan superposiciones conservadores para el análisis de sistemas. 4. Categoría 4. Los sistemas que caen en esta categoría se pueden resolver mediante análisis visual o métodos aproximados. Categoría 5, que esta no está dentro de este punto, dice, las tuberías de 1,5 pulgadas de diámetro y menor soportadas en campo. Entonces, típico, dejan todas esas tuberías menores a 1, no le dan mucha importancia al diseño, ¿no? Y lo tercerizan luego para la construcción. O sea, todas las de 2 pulgadas para abajo o 1,5 pulgadas para abajo, las agrupan y se las asignan a una empresa tercera, ¿no? Y le dicen, bueno, dame un monto global por instalarme todas estas de aquí. Si hay desperdicios o te sobra o cualquier otra cosa, tú te encargas. Luego también lo mismo hacen con las tuberías enterradas. Dicen, bueno, otro contratista para todas las tuberías enterradas. ¿Por qué? Porque hay muchos desperdicios en esas tuberías, ¿no? Bueno, pero ya estoy entrando a diseño de tuberías. El criterio nos podría indicar la referencia bibliográfica, Carlos Chacán. Sí, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí te lo puedo proporcionar luego, ¿no? A través de Jorge o Fernando. Es más, también les puedo pasar libros que tengo de guía, ¿no? PDFs y demás, ¿no? Los nombres al menos. En el caso de la categoría 4, ¿en qué consiste el análisis visual? Ok, el análisis visual básicamente es si tú replicas un sistema que ya funcionó, ya funciona, ¿no? Digamos, pusiste una conexión a un tanque, ¿no? Y justo esa tubería cae en análisis, una tubería ya desarrollada, y sabes que funciona con la soportaría que ya se le asignó eso. Y te dicen, replica este tanque con sus mismas tuberías y todo, e interconéctalos a los manifolds. Entonces tú agarras y como eso funciona, pues dices, ok, lo hago igual, ya está, ¿no? Pero sí, ya que había tocado el tema del manifold, yo sí le haría un análisis al manifold porque ya le estás poniendo una carga más. Pregunta, ¿conocías de las restricciones para líneas críticas? ¿No? Por favor, entren al Menti y a través de este código 59822029, por favor, respondan esta pregunta. A ver, voy a... creo que... ok. No, aquí bueno, conocidas las restricciones para líneas críticas, vamos a poner aquí. No, antes de que contesten. Present, ya, ok, está generando el código y sigue siendo el mismo código, 59822029. Ok, uno ya nos respondió que sí, no sé si podríamos, vamos a dar unos 2-3 minutos para que nos compartan. Había visto, no era así, era no. Ok, un sí, un no. 2 no. 3 no. Van 4 compartiendo sus respuestas. Seis personas, 2 sí, 4 no. Muy importante cuando les digan que desarrollen un análisis de esfuerzos para tuberías, pidan la especificación para hacer el desarrollo de análisis de esfuerzos en tuberías, porque la especificación ya les viene mucha teoría que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, qué fórmula usar para hacer un análisis de esfuerzos en una válvula PCB, no sé. O qué consideraciones se tienen que hacer para revisar una boquilla de una bomba, un tanque, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
te dan parámetros, hay especificaciones que son muy exclusivas, ¿no? Dicen, es que tiene que ser 1.33 veces la carga de las cargas que te da el proveedor, ¿no? Y eso no está en la norma. Si bien es cierto, la ASME B31.3 te dice que sí, para un análisis ocasional el esfuerzo pues se multiplica por 1.33, pero no podrías tomar ese criterio para modificarlo y ponerlo en una especificación solamente para una comprobación que tú quieres hacer, ¿no? O sea, es algo innecesario. Siempre nos basamos en la B31.3 como parámetros iniciales, ¿no? Pero sí he visto especificaciones muy exquisitas en ese aspecto. Bien, hay 8 personas que ya nos compartieron. 5 dicen que no, 3 dicen que sí. A ver. Sí, bueno, ok. Continuamos. ¿No? Luego tenemos las consideraciones para modelar un análisis de esfuerzos, ¿no? La información indicada a continuación deberá realizarse cuando se haga el modelamiento del sistema de tuberías de la planta para efectos del análisis de esfuerzos. Los sistemas de tuberías que deberán analizarse con software serán definidas como críticas a partir de la lista general de líneas y criterios antes mencionados. Bueno, el modelamiento para el análisis de esfuerzos deberá construirse con la mayor precisión posible, respondiendo enteramente a la geometría real del sistema de tuberías. ¿Qué quiere decir? Mis diseñadores de tuberías hicieron los recorridos, ¿no? 5 metros en X, 2 metros en Y, 4 metros en Z, y así, ¿no? Van haciendo todo el recorrido y la disposición de válvulas de acuerdo a la lectura que han tenido en los PID y las buenas prácticas que tienen para hacer los recorridos de tuberías, ¿no? Y esa luego yo la transporto a un software computacional para desarrollar mi análisis de esfuerzos, ¿sí? Entonces, y ese diseño, lo proceso, ¿no? Lo analizo y por ahí me salió una junta de expansión. Ese diseño que hago, de nuevo se lo tengo que regresar al diseñador de tuberías para que lo ponga en los planos, ¿no? Y puede ser muy iterativo, ida y venida, bidireccional, hasta que quede el producto fino, ¿no? Eso desde el punto de vista de ingeniería. Desde el punto de vista de construcción, si ya tienes una tubería que tiene problemas, tú ya no aplicas B31.3 para analizarla por esfuerzos. Si no aplicas el API, ahora no recuerdo si es el 529, no recuerdo, pero es un Finance for Service. ¿Por qué? Porque es una tubería ya instalada, ¿no? Y tendrías que hacer otros parámetros y hacerle, no sé, elementos finitos, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el modelo de esfuerzos debe utilizarse el mismo sistema de coordenadas, tal como se indica en los correspondientes isométricos. Esto es una definición propia de un proyecto X y Z como planta, ¿no? Y Y como vertical. Hay una pregunta. 579 Finance for Service, sí. Gracias, Jorge. Correcto. Sí, ahí ya la tenía en la mente. Mira, estaba 529, por ahí me acordaba, 579. Es correcto. Sí, se tiene que desarrollar ese modelamiento. Gracias por instruirnos, ¿no? Y compartirlo con todos, ¿no? El uso de loops para absorber expansión o contracción térmica quedará a criterio del analista, ¿no? Eso también. Las líneas consideradas como no críticas deberán revisarse visualmente y en casos especiales. Aquí, antes de que se me pase el tema de críticas, significa de que cae en el checklist que ya les mencionaba, ¿no? O en la tablita que les mencionaba. Esas vienen siendo líneas críticas y se declaran en un listado similar al listado de líneas que genera procesos, ¿no? El procesista te pone la línea, en una columna el número de líneas, su diámetro, a qué PID pertenece, la presión de operación, ¿no? La presión de prueba, ¿no? De diseño, y también la misma para la temperatura, ¿no? Y eso lo copias
y le colocas otra columna en donde diga línea crítica, ¿no? Línea crítica y algunas observaciones que tengas que tener en cuenta para hacer el desarrollo de flexibilidad. Y generas tu listado de líneas críticas, se llama así, y es un documento específico para tuberías. Tuberías lo emite así. Y con eso, el analista de esfuerzos agarra esas líneas ya modeladas por el diseñador, las absorbe. Si las hiciste, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, un software X, ¿no? O CASBORD, por ejemplo, si los diseñó en CASBORD, como tiene una bidireccionalidad con el CISAR, ¿no? Las absorbes, ¿no? O si quieres las vuelves a diseñar a tu gusto, y esas líneas, solo esas líneas, las analizas, ¿no? Ya las distribuyes de acuerdo a los sistemas determinados. Por aquí, los software para analizar, los más conocidos en el medio, bueno, el que yo más domino es el CISAR 2, ¿no? Que es de la empresa Hexagon, antes era Intergraph, ¿no? AutoPy, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el AutoPy, Bentley, y StarProf, que es muy parecido al CISAR 2, ¿no? De la empresa Paz. Esos son los que yo conozco, ¿no? Que seguro que ustedes conocen otros, ¿no? Casos de carga, ya creo que son 7:45. Les quería mostrar un diseño. Espero que estos casos de carga no me tomen ni 5 minutos, pero ok, creo que esto está acá. Bien, los casos de carga. ¿Qué quiere decir? Estos son casos, cada uno de los casos que uno analiza de forma estática, ¿no? No entramos al mundo dinámico porque si no, eso nos podemos tardar varias horas hablando. Solo el mundo estático. Y los casos son cada evento que yo quiero analizar dentro de ese sistema de tubería. ¿Qué quiere decir? Vamos por lo básico. Operación, sostenido y expansión, ¿no? Esos son los casos de carga normales. ¿Cómo voy a analizar operación? ¿No? Es el peso más la presión más la temperatura, ¿no? En operación. Y analizo y los asigno para que me diga, hazme una simulación con estos 3 parámetros para saber cómo está actuando mi tubería. El segundo es sostenido. El sostenido, ¿no? Presión, peso más presión. Hace la simulación para ver qué es lo que está pasando en ese punto. Y expansión, ¿no? Que viene siendo la temperatura, que sería la operación en caso estático menos el sostenido, y me da la temperatura, ¿no? Y veo la expansión. Entonces, este listado, les puedo decir que también fui partícipe de este listado, en definición de este listado. Y pues eso me tomó muchos años aprenderlo, y pues ahora siempre lo comparto. Por acá tengo los diseños con Hangler, ¿no? Con los soportes esos, con resortes, ¿no? Y la prueba hidrostática, ¿no? En la cabecera. No necesariamente se toman, ¿no? Si no tienes Hanglers, estos simplemente se quedan anulados. Los casos con operación normal, desplazamiento y Hangler incluido. Los alternativos, que también eso sería como para hablar unas 2 horas sobre alternativos. Esa es una presentación aparte, que viene siendo, a ver, ¿qué sucede? Que el caso operación no es un resultado para un análisis de esfuerzos, ¿no? Dentro del B313, ¿no? Es más, en un momento el ASME tenía un apéndice de P que te permitía mirar los esfuerzos en operación. ¿Y qué salió luego que lo adoptaron los software? Fue el alternativo sostenido, que viene siendo la habilitación de esa operación, ¿no? O sea, ¿qué pasa al inicio? Hay una distorsión en el sistema hasta que se estabiliza, ¿no? Y eso lo ves como un alternativo. Pero bueno, no quiero entrar mucho en el detalle, hay mucho trasfondo de eso. Luego tenemos los casos operacionales con el sismo. ¿Por qué hacer esto? O sea, ¿por qué decir el caso en operación más el sismo? No existe una operación, a cada rato, cuando está en operación la planta, no le está pasando un sismo. Los sismos pasan una vez. El sismo vendría siendo un ocasional. Lo que sucede
Lo que sucede aquí es que el B31.3 en el lado de restricciones, no sé si por aquí lo tengo el B31.3. No lo copié, pero me voy a demorar en buscarlo. Pero ustedes vean en el capítulo 5 de flexibilidad, en la parte de restricciones, menciona que para las cargas en las restricciones tienen que ser en condiciones normales, y en uno de los incluido, de ahí nació esta condición que no se toma más que para sacar las cargas en los soportes. ¿Y por qué lo hago la combinación del sismo en horizontal y vertical? Porque pues, los sismos no son puramente horizontales, ¿no? Siempre hay un cachito de verticalidad, o sea, es una onda, ¿no? Entonces tengo que hacerlo tanto en X como en Y y en vertical, ¿no? Y esa es la combinación que se desarrolla. Estos resultados te dan desplazamientos, y el L es la carga, es la resistencia, ¿no? Te dan las fuerzas. Entonces aquí yo puedo analizar reacciones, cargas y desplazamientos en este sector. Y solo sirven para transferir las cargas a el estructural, ¿no? Pues se diseña un soporte y le transfiero las cargas. Luego tengo el viento, la combinación con el sismo. Aquí sí, estos son sismos puros, porque aquí recién le estoy diciendo es la operación más el sismo, más un sismo, dos sismos y así, ¿no? En X, en menos X, en Y, menos Y, en Z, más Z, y estos no sirven, solo es un artificio. ¿Por qué lo hago? Porque luego lo resto con la operación normal, o sea, W más P1 más T1 más D1 más H menos U1, le resto W más P1 menos, más T1 más D1 más H, y me queda el puro, el menos U1, es un sismo puro, ¿no? Que eso ya lo vengo viendo por acá, ¿no? Y esto en un sentido algebraico. Y esto tampoco sirve, ¿no? Por eso que yo le pongo desactivado, ¿no? Lo desactivo porque no quiero ver sus resultados. Y luego los combino. Digo, el menos 1, combínalo con el más 2. Eso ya viene siendo la cuadrática, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y una vez que tengo ese resultado, recién le sumo el sostenido. Todo ocasional es con el sostenido, ¿no? Como una operación. Entonces, cuando yo tengo, luego de la cuadrática, tengo la combinación del sismo, le sumo el sostenido, y en un escalar me sale ya un producto ya leíble, que solo sirve para esfuerzos en tuberías, para saber si cuando ocurre un sismo, cuando ocurre un viento, cuando hay nieve, cuando cualquier condiciones, la tubería sí, resiste por esfuerzos, ¿no? Entonces es la única condición. Podría hablar mucho más, yo creo que ya se nos está yendo el tiempo, de las 7:51, ¿no? Es muy... llegar a esta tabla, a veces, aquí hay 61 casos de carga, ¿no? Que se pueden analizar. Yo he visto tablas de 120 casos, ¿no? Pero son producto luego de un análisis, ¿no? De una consecuencia. Tú agarras los primeros y a partir de ahí te sale hacia abajo solo la consecuencia de los que has puesto arriba, ¿no? Tenemos una pregunta. Ya. D es desplazamientos. Por ejemplo, el desplazamiento que me sale cuando dice D, cuando yo tomo los D, solo los analizo los D. El máximo en el nodo específico, en un codo, ese desplazamiento me sale en una línea criogénica, esas que tienen menos 160 grados, 106 grados centígrados, por debajo de cero. Me sale un desplazamiento de 200 milímetros, ¿no? Entonces, voy a ir. Entonces, a partir de ahí, yo compruebo. Lo normal es que una tubería se desplace hasta 150 milímetros, eso es por fórmula, ¿no? Ustedes saben, por resistencia de materiales, en cualquier libro del MOP, de repente no pueden encontrarlo. Entonces, con esa D, con esos casos, puedo obtener los desplazamientos. El L es las reacciones. A pesar de que dice L, es en inglés, load, ¿no? Las cargas, esas cargas tú puedes ver las fuerzas que están interviniendo en los soportes, y el S son esfuerzos. El esfuerzo del material, ¿no?
de acuerdo a lo que menciona la tabla A1 del B31.3, ¿no?, que estamos hablando ahora. ¿En qué casos han considerado efecto térmico? ¿En qué casos? Normalmente en todas las tuberías que haces análisis de flexibilidad tienes que hacerle efectos térmicos. El caso de expansión, ¿no?, si a eso te refieres. Es más, ahora, hablando de ese efecto térmico, también tienes que analizar la tubería cuando está vacía. Ahí algunos software tienen un ítem que se llama WNC, que es tubería vacía. ¿Por qué? Porque hace unos años me comentaba un compañero que le pidieron analizar las tuberías cuando una tubería de 30 pulgadas en una minera, porque cuando estaba vacía por el efecto térmico, se desplazaba y hacía romper los bloques de concreto con los que estaban anclados. Y nadie sabía por qué. Bueno, y tuvieron que analizarlo con la tubería vacía y se dieron cuenta que sí, efectivamente con tubería vacía, como no tenía peso del agua o no tenía peso del fluido, o no sé si era mineral lo que contenía, se dilataba al mediodía, ¿no?, por temperatura, y la dilatación pues era mayor, ¿no? Y eso hacía que tremendos bloques de concreto se destruyeran. Ok, me quedan pocos minutos, así que yo la presentación igual se las voy a pasar. Aquí algunos requerimientos para un análisis de esfuerzos, que sería cuando los desplazamientos tienen que ser menos de 150 milímetros. La deflexión, ¿qué significa la deflexión? Entre dos soportes queda la tubería sin soportar, ¿no? Obviamente, pero ese sin soportar genera deflexiones, es como tu barrita, ¿no?, con dos soportes, ¿no?, a los costados al medio tú puedes sacar tu diagrama de deflexión, ¿no?, y sacas la flecha. Lo máximo es 12.5 por criterio, ¿no? También hay fórmulas, eso también lo puedes encontrar en cualquier libro de esfuerzos. El esfuerzo máximo es según ASME, tabla 1, ¿no?, y dependiendo también a qué tipo de esfuerzo se está hablando, puede ser circunferencial, longitudinal, ¿no?, eso también es de clase ¿no?, de esfuerzos. Las restricciones, tienes que ver según soporte. Ya les decía que las restricciones no son más que, las que son más cargadas son las que se analizan con casos de operación más la combinación sísmica, ¿no?, que es de operación más sísmica, ¿no?, que son las que que el fluido químico tóxico se vaya por esas rendijas de las bridas, ¿no?, o porque pusiste mal una empernación de las tuberías, de las bridas, ¿no?, y generes daños químicos, daños ambientales, ¿no?, que son perjudiciales para cualquier empresa, ¿no? Y el chequeo de boquillas, muy importante. Si conectas un sistema de tuberías a una bomba, pues tienes que hacer el chequeo de la boquilla. A un aeroenfriador, tienes que hacer el chequeo de la boquilla. A un tanque, tienes que hacer el chequeo de la boquilla, ¿no? Esos como datos así generales, muy, muy rápidos, ¿no? Los valores de desplazamientos y de flexión son requerimientos de alguna norma. Sí, el B31.3 te pide por desplazamientos. Y la deflexión también es un desplazamiento, ¿no? Solo que el desplazamiento como tal que se llama aquí lo vemos como horizontal y la deflexión como uno vertical, ¿no? Y no, es más, no solamente eso, sino que el decreto supremo te lo pedía, ya más arriba lo mencionaba, ¿no? ¿No? De rutas más cortas, dejando provisiones para expansión y flexibilidad, decreto supremo. B31.3 también te lo menciona. Y la teoría básica, ¿no? Que pues es aquí, hay un montón, ¿no?, como para que se entretengan leyendo, ¿no?, ya que es sábado, sobrado lo llegan el lunes, ya son expertos en flexibilidad. Y al final había dejado un link para que descargaran, ¿no? Pueden hacerlo a través de un QR o copiando este link, ¿no? Eso lo dejo ahí. Al final, bueno, lo vuelvo a presentar. Quería mostrarles algo en estos cortos minutos. Voy a dejar de presentar por aquí y voy a presentar por acá.
Hace un tiempo desarrollé un análisis de esfuerzos para una tubería, ¿no? Por ejemplo, estas bombas tienen PRFB, ¿no? Esta es una tubería de 96 pulgadas, gigantesca, ¿no? Y que parte va enterrada, ¿no? Ay. Y luego van a otras bombas, ¿no? Que están acá arriba. Entonces, se le hizo un análisis de flexibilidad que se volvió muy complicado. Había que hacer, ponerle juntas de expansión, hacer chequeo en las bombas, hacer los SIF, ¿no? Que son un requerimiento de norma también, ¿no? Y sobre todo los PRFBs, porque es un material muy, muy flexible y pues había que tener cierto cuidado. Se hicieron unos soportes especiales con topes, no solamente para sostener la tubería, sino para evitar los desplazamientos arriba, a los costados, ¿no? Y con guías para que se pudiera, si ven aquí en la barrita, tenían un desplazamiento de 3 a 5 milímetros entre el, ¿no? Eso, a ver, CF11, eso por acá, a ver. Para que vean ¿no? Por ejemplo, es el CISAR, ¿no? Y aquí está toda la tubería analizada, ¿no? O sea, tienen que ingresar todo el modelo, ¿no? Ver los requerimientos de las bombas, la tubería de 96 y todo su recorrido con tuberías enterradas, ¿no? El mundo de flexibilidad es un mundo bien amplio, hay que tener muchos criterios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la lectura. Por ejemplo, también una presentación puede hacer cuáles son los efectos del análisis sísmico en las tuberías, cómo interviene el sismo en una tubería que está sobre el suelo, una tubería que está sobre una estructura o una tubería que está conectada a equipos, ¿no? Los sismos, los factores sísmicos van a ser súper distintos, ¿no? No es que mi cálculo me salió un factor sísmico 0,31 y eso es global para todo, no, mentira, ¿no? Y las tuberías enterradas no se analizan por sismo. Entonces, pero bueno, no era lo principal que les quería mostrar. Por acá tengo, ¿dónde está? Sí, creo que era esto. Aquí está. Por ejemplo, desplazamientos, ¿no? ¿Cómo analizarlos, ¿no? Entonces, uno ve los máximos de los casos, de los diferentes casos que se han ido presentando y los he ido, este es el reporte del software, ¿no? De cada una de las pestañas. Y uno no se queda ahí, ¿no? Tienes que hacer una tablita Excel con el análisis, ¿no? Y seleccionar solo los casos que tienen el D. Ahí en los casos de carga, alguien preguntaba qué es D, qué es L, en donde solo aplica para el D, traerlos aquí. Bueno, aquí hay una formulita que le hice, ¿no? Es una formulita de Excel para que me busque solo los casos que yo quería, ¿no? Me ponía los máximos en ciertos nodos que quería evaluar, los mínimos, porque no estoy viendo absolutos, ¿no? Y ahí recién sacaba mis absolutos para ver cuántos eran los desplazamientos y ver cuáles son los máximos, ¿no? Y evitar cualquier desconfiguración, ¿no? Las juntas de expansión también tienen ciertos desplazamientos y hay que ver, compatibilizar con el proveedor, ¿no? Es los máximos que me da el proveedor y hasta con rotación, torsión, y ver si cumplía, ¿no? Ahí le hacía un cálculo. Eso solo con desplazamientos. Con deflexión también hay que hacer otra tablita, con restricciones hay que hacer otra tablita, con esfuerzos máximos. Bueno, esfuerzos máximos sí, el software te ayuda bastante y te arroja de acuerdo al código si cumple o no cumple, ¿no? Y así, entonces estos reportes
los concreta según memoria de cálculo, bien detallado, ¿no? Yo creo que como máximo 10 páginas, ¿no? Y los anexos del software los puedes poner en otro archivo y anexar al PDF de tu memoria de cálculo y ya está. Pero esas 10 hojas tienen que ser bien explicadas, ¿no? Sí, ¿de qué me sirve presentar una memoria de cálculo de 50 hojas que no se lee, no se entiende y que no tiene ni pies ni cabezas? O sea, de eso, 10 hojas bien explicadas en donde me digas el nodo tal tiene como máximo desplazamientos X, Y, Z tal y de acuerdo a la fórmula tal, 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 cumple y tiene que ser menor a tal, ya está, ¿no? Porque yo no quiero cómo lo analizaste, qué es lo que viste, sino la conclusión de tu análisis, ¿no? Entonces yo diré, ah, bueno, sí, lo leyó, ¿no? Lo analizó, lo ha visto, ¿no? Es alguien que conoce. Que está dando la fija, ¿no? Y con los años ahí lo repasas rápidamente y te das si el documento está bien o está mal, ¿no? Sí, con una simple lectura de un documento, dices, ah, bueno, esto no pasa, le falta mucho, le falta esto, lo otro. Esa es la idea, ¿no? Bueno, quería tomarle más tiempo en explicar esto, pero ya el tiempo nos ganó. Si tienen preguntas. Ingeniero, disculpe, ¿ya terminó su presentación? Sí, ya la terminé. Ah, por cierto, Entonces voy a procedo a leer. dejar... Sí, aquí para que descarguen la presentación por si si quieren, ¿no? Ahí hay un código QR y un link de WeTransfer, si quieren descargar la presentación. Ok, ingeniero, vamos a enviar el PDF a todos los presentes, no se preocupen. Ya nosotros nos encargamos. Ok. Ya, hay una pregunta en el chat, se la voy a leer. Dice, si las tuberías enterradas no se analizan por sismos, entonces, ¿cuál es el criterio para analizarlas? Para las tuberías enterradas, lo que sucede es que de por sí las tuberías enterradas tienen ya el desplazamiento. ¿Qué pasa? Que en la tierra o el suelo, por decirlo así, si ya se llámese un suelo tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Fungen como resortes, ¿no? Donde ya le da flexibilidad a la tubería. No recuerdo exactamente el punto en donde está en el B31.3, pero las tuberías enterradas no requieren análisis sísmico, ya no requieren. Sí, puedes analizar todo el sistema, pero justo en el bloque, en la parte donde está enterrado, lo desactivas, ¿no? Solamente se analiza la parte externa. ¿Por qué? ¿Por qué lo analizas en conjunto? Porque acuérdate, a pesar de que está enterrado, tiene desplazamientos a la salida, y esos desplazamientos son importantes para ver cómo influyen en las demás tuberías, ¿no? Por ejemplo, si tu tubería está en una pendiente, esos desplazamientos que le da le van a afectar a tu codo, ¿no? Y no sabes si tu codo va a resistir o no. Creo que hay más preguntas. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Y algo más, en las tuberías enterradas no es necesario que entierres toda la tubería. Hay un cálculo que desarrollas para encontrar un punto de anclaje que se llama el anclaje virtual. Es una formulita que tú dices, una vez que se entierra a 12 metros por el cálculo, ¿no? Y ya más allá la tubería se pierde, o sea, ya no necesita ningún análisis, ¿no? No es necesario analizar toda una tubería enterrada de 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? A menos que tenga curvas, ¿no? Y si escapa de fuera de la planta, ya vendría a ser los criterios del B31.4 o B31.8, dependiendo si es gas, ¿no? Cuando se requiere hacer un análisis de un sistema que se unirá a otro existente. ¿Cuáles deben ser las consideraciones a tener en cuenta? Cuando un sistema se une a otro, esto es muy complejo. El analista de esfuerzos te tiene que dar las cargas de transferencia en el punto donde se va a empalmar a otro sistema, o tú miras el último soporte
y tus esfuerzos que generes en tu nueva tubería los evalúas para que no sobrepasen los esfuerzos que están en el último soporte, ¿no? Evidentemente modelas también una parte de la tubería existente. Dice Leonardo, dice, la parte teórica que se ha mostrado se va a entregar en PDF. Sí, justo había puesto un QR para descargar, pero los compañeros me dicen que, creo que es Jorge y Fernando me dicen que los van a compartir con ustedes. Igual si gustan, vuelvo a poner el QR para que lo puedan descargar, ¿no? Ahí está. Sí, compañeros, vamos a entregar todo, todo lo que ha expuesto el ingeniero se va a hacer llegar a sus correos, no se preocupen. Sí, no me da la vida para explicar las 100 hojas que están aquí en este PDF, así que, bueno, ahí los comparto, ¿no? Pues, es teoría, como todo, una vez que ya estás en la práctica, lo ves en el libro, lo buscas en la norma, ¿no? Y esas cosas, ¿no? La diferencia entre el CISAR y el AutoPy, si es que tengo libre elección para su cálculo en un software. Mira, no, estos son gustos y colores, ¿eh? Si lo usas en CISAR o AutoPy, ambos están normados para ejecución de análisis de esfuerzos y los puedes desarrollar. Por ahí, el AutoPy en algún momento no podía hacer tuberías enterradas, creo. Lo que pasa es que el CISAR tiene un módulo de tuberías enterradas. Particularmente a mí me gusta más el CISAR porque te da las aplicaciones para detectar, para hacer los análisis en las boquillas de ciertos equipos, ¿no? API 661, no sé si es el correcto para aeroenfriador, o el de bombas, o el de turbinas, ¿no? Conexión a turbinas. Te da todas esas aplicaciones ya para desarrollar. Y es más, compró hace un tiempo atrás un software, un aplicativo, para análisis de SIF o en boquillas, y es muy bueno, que es más básicamente como elementos finitos. Personalmente me gusta más el CISA, pero también hay mucha gente que usa el AutoPy, ¿no? Y yo tengo amigos que dominan los dos softwares, y son profesores de esos dos softwares, ¿no? Ingeniero. La persona que realiza análisis de esfuerzos debe contar con algo. Sí. Sí, dime. Ingeniero, disculpe que lo corte. Estamos transmitiendo esto también a través de varias plataformas. Una de ellas es Facebook y nos hace llegar una pregunta el compañero Alejandro Gaona Peña. Ya que habló de las tuberías enterradas y hay que tener ciertos criterios, ¿cuáles son esos criterios que se deben tener en cuenta, evaluar? Para las tuberías enterradas, al análisis de tuberías enterradas, ok. Es que lo que pasa es que análisis de tuberías enterradas es algo que hay que tomar mucho cuidado porque se tiene que tener claro cuáles son los parámetros que se tienen del suelo. El CISAR te pide, al menos el CISAR te pide ciertos valores, ¿no? Para que se pueda analizar la tubería. Tú ingresas esos valores y automáticamente te pone toda la tubería con ciertos restricciones tipo resorte, ¿no? Ya modelado. Pues se hace un modelo de la tubería enterrada, como simulando todas las reacciones que hay en la tubería sobre el suelo. Pero solo si tienes el suelo correcto, ¿no? Tienes que ingresar todos los parámetros, tienes que ir de la mano del geotecnista, ¿no? Que te dé todos los parámetros de fricción, la tubería, el hundimiento de la tubería, no sé, el tipo de suelo, ¿no? Son todos unos valores que tienes que ingresar, ¿no? Ok, ingeniero, una pregunta más. La cuestión es, dice, ¿el profesional que realiza análisis de esfuerzos debe contar con alguna certificación? Hasta ahora no he visto que que se exija una certificación. Hay empresas que sí lo hacen, y yo soy partidario de que no solo se tenga un certificado por el uso del software, ¿no? Porque tú vas a una empresa de estos representantes del software, ¿no? Te dictan la clase de cómo usar el software, pero yo creo que era lo que yo mencionaba al inicio. Está solo siendo cálculo de flexibilidad, pero no análisis de esfuerzo.
La idea es llegar al análisis de esfuerzos. ¿Y cómo lo obtienes? O sea, teniendo bien claro los criterios. Hay maestrías en análisis de esfuerzos, ¿no? Que te dan esos parámetros. Hay cursos especializados, ¿no? Yo creo que no solo basta con el certificado de que tengas, de que sabes AutoPAD, sabes CISAR o el PAS, ¿no? Sino que tengas un curso de teoría, ¿no? Al menos esta presentación está mostrando teoría básica relacionada al ASME, ¿no? Y los parámetros en tuberías. Es un básico, ¿no? Es algo que se desarrolló cuando daba clases de los 3 niveles de flexibilidad, ¿no? Y ahora la comparto libremente porque pues, el conocimiento es bueno para todos. Y es importante saber eso, ¿no? Yo creo que no solamente es el certificado del software, sino el certificado de conocimiento. Ok, siguiente pregunta, si es que puede respondernos, ingeniero. No sé, de repente está corto de tiempo, no sé. Hacen llegar la duda de si habrá algún contacto para, no sé, alguna clase para tomar el programa CISAR 2. Como les decía, hay representantes de los softwares. Yo no te podría decir un contacto así porque es como los softwares son licenciados, tienen su representación, ¿no? Obviamente son un poquito costosos, pero sí existen, sí sé que existen personas que pues explican o dictan clases de este software aparte, ¿no? Pero te diría por lo legal y lo correcto es que lo tomes con los representantes del software. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme, por su tiempo, por querer aprender un sábado por la noche. Eso dice mucho de ustedes. Y pues los incito, los animo, ¿no? A que profundicen en esto. Es algo muy apasionante este mundo, se van descubriendo muchas cosas en el camino. De primeras, en la primera clase no te sabe todo. Es algo que te toma muchos años aprender ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Apéguense a alguien que desarrolla flexibilidad, ¿no? Sean los juniors de esa persona para que aprendan, ¿no? Y les deje el conocimiento. No, en una clase no se aprende, ¿no? Es muy profundo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por su disposición. Listo, muchas gracias a todos. Y bueno, ya nos veremos en una nueva oportunidad. Bueno, aquí alguien dice se puede descargar de forma gratuita. Bueno, eso sí, no, eso sí, los software sí tienen su costo y son licenciados, ¿no? La otra forma, bueno, eso sí no te lo sabría responder. Bien, muchas gracias con todos. Que tengan buenas noches, pues, y pues cualquier cosa, estoy ahí atento a cualquier pregunta por correo o algo, ¿no? Chicos, a todos los presentes, a los que se les va a enviar el PDF, recuerden que también se les va a enviar una encuesta. Por favor, nos ayudaría mucho saber la información para mejorar el servicio que les estamos prestando. Gracias y buenas noches. Buenas noches.